10.500 guerrilleros desmovilizados durante 1989 y 1997 deberán enaltecer la memoria de sus víctimas. Estas personas que hacían parte de grupos como el M-19, el EPL, la Corriente de Renovación Socialista, el Quintín Lame o el ELN, tendrán que pedir perdón y reparar simbólicamente a quienes hicieron daño. Así lo ordena la ley. Para darle cumplimiento a la Ley de Víctimas, el Ministerio de Justicia y del Derecho emprendió la tarea de unificar la base de datos de los integrantes de grupos guerrilleros desmovilizados entre 1989 y 1997, gracias a los acuerdos y pactos de paz suscritos con los gobiernos de turno. Este esfuerzo hizo posible depurar una lista con los nombres de 10.530 personas, que deberán honrar la memoria de quienes fueron sus víctimas. La reparación contenida en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no solo es material, sino también simbólica. Por eso impone la obligación para que aquellos exintegrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilizaron en los años 90, fruto de un acuerdo de paz con el gobierno nacional, honren la memoria de sus víctimas, teniendo en cuenta que fueron beneficiarios de amnistías e indultos, y realicen medidas de reparación simbólica en favor de estas personas. Por supuesto, esos desmovilizados a lo largo de los años fueron unos de una forma y otros de otra victimarios de este proceso, y ellos son los primeros llamados a responder sobre la base de aportar sus conocimientos, lo que saben, porque no pocas víctimas sueñan simplemente con el conocimiento de la verdad. Los desmovilizados deben ayudarnos en ese proceso. Luego de este estudio, el Ministerio de Justicia y del Derecho le recomendará al Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, presidido por el Presidente de la República, que le imponga a estos desmovilizados dos medidas: que pidan perdón públicamente y que participen en campañas públicas que inviten a la desmovilización de los alzados en armas. Fruto del estudio que realizó el Ministerio de Justicia y del Derecho, que arrojó una base de datos de 10.500 desmovilizados en los años 90, también está la recomendación que se le va a hacer al Comité Ejecutivo, máxima instancia de la política pública de reparación y atención a víctimas, para que los desmovilizados, primero, pidan perdón a sus víctimas, y segundo, los más representativos de estos grupos salgan y aparezcan públicamente invitando a la desmovilización de los que aún están en las armas, para que se materialicen así las garantías de no repetición en favor de las víctimas del conflicto armado. Estas medidas tienden fundamentalmente a restablecer la dignidad de las víctimas, tienen que ser concertadas y tienden por el bienestar de las víctimas, tienden por mitigar su dolor y asimismo tienden por reconstruir la memoria histórica. Las medidas de satisfacción están contempladas en la Ley de Víctimas de manera no taxativa, es decir, a modo de ejemplo menciona medidas de satisfacción tales como la construcción de monumentos públicos, la celebración de actos conmemorativos, la solicitud de perdón. Los desmovilizados que quieran reparar de manera simbólica a las víctimas pueden acudir o a la Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas o de manera voluntaria al Ministerio de Justicia y del Derecho.